A ver. El día de ayer terminamos de revisar el tema del dogma, ¿cierto? Muy bien, terminamos de revisar este tema en donde estábamos discutiendo. Estoy esperando por ahí, alguien por ahí, póngame una nota. Muy bien, perfecto. Jefe de grupo, Edwin. ¿Está Edwin? Bien, perfecto. Edwin, ¿está Edwin? Está, muy bien. Normalmente para cada inicio de clase te voy a pedir de favor que me pongas una notita en el inicio de cada clase, exactamente dónde nos quedamos para que partamos de ese punto. Porque luego como no vamos en avance igual en todos los grupos, entonces no sé dónde me quedé con cada quien. Entonces, te encargo eso. Muy bien, entonces el día de hoy nos íbamos a mover, vamos a abrir las diapositivas. Vamos siguiendo nuestras diapositivas del curso, vamos a discutir justamente las funciones, ¿no? Entonces, con respecto a las funciones, perdón, pero quiero explicarles la rúbrica, entonces, para que no se nos vaya a ir pasando el tiempo, ¿no? Entonces, uno de los puntos importantes con respecto a las funciones, pues tiene que ver justamente con este artículo que ustedes van a leer. Muy bien. Entonces, por ahí, vean como si les puse un aviso. Si de repente no me puedo conectar, que esté yo teniendo alguna dificultad o perdamos la comunicación, lo que hago siempre es que utilizo la plataforma para ponerles rápido un aviso. ¿No? Un aviso aquí, acuérdense si quieren ustedes poner un aviso, contestar un aviso, entonces se van a su curso, ¿verdad? Ahí están los updates, y en los updates, entonces, para que yo me entere que el grupo se enteró, entonces denle un like o algo, para que yo pueda ver cuánta gente ya tiene entendido, o si no, ¿verdad? Le encargamos a Edwin, jefe del grupo, que me ponga un comentario, sí, no sé, ya nos enteramos, o cualquier cosa. Porque luego de repente, no sé, se pierde el internet, ya ven cómo es esto, ¿no? Entonces, siempre tratemos de mantenernos comunicados y si les voy a pedir de favor, cuando yo les ponga un post, ¿verdad? Con alguna situación o alguna indicación particular, entonces, nada más para contabilizar cuánta gente lo vio, entonces denle like para que yo pueda ver cuánta gente sí se enteró del mensaje, ¿no? Es muy importante. Si, por ejemplo, dijera, hoy vamos a hacer una actividad en línea, y solamente 2 personas contestaron, entonces me preocupo porque si no, ¿quién hace la actividad en línea? Entonces siempre manténganse al tanto los posts, que ya dijimos que si descargaron esta aplicación también en su teléfono como app, entonces pues tanto pueden tener la versión de computadora que tienen en su casa, como pueden tener a todo momento los materiales y lo que necesiten si tienen su app lista, ¿no? Entonces, muy importante. Ok, vamos a ver entonces, me voy de vuelta aquí, vámonos a los materiales. Muy bien, ya habíamos revisado el día de ayer. Tenemos en nuestro folder de materiales, tomen nota, especialmente los que son coordinadores de equipo, no es que solo es responsabilidad de ellos, ¿verdad? Pero tomen en cuenta que generalmente ustedes son los que suben los materiales, etcétera, entonces mucho cuidado donde lo van a subir. Muy bien. Folder de investigaciones, y ahí ya tenemos lista la investigación 1, que la investigación 1, entonces ya le pusimos fecha para el 20 de enero, ¿correcto? Fecha 20 de enero, entonces tengamos pendiente eso para nuestro trabajo. Entonces, no se les olvide, vean ahí, si ustedes abren, le dan un clic al calendario, aquí ya inmediatamente se ve la actividad. Entonces, si no se acuerdan qué día tenemos algún evento, entonces le dan clic aquí este botón que dice calendario e inmediatamente los lleva a la visión del mes para que ustedes vean el evento. Muy bien. El artículo que está aquí, que ustedes van a descargar, entonces este artículo es un artículo que está a suerte para ustedes porque este sí está en español, entonces algunos no están en español. Entonces es importante por eso que los doy
una semana para que ustedes vean exactamente cómo van a hacer los trabajos. De este artículo, entonces déjenme, lo voy a poner rápidamente aquí. Entonces déjenme abrirlo. Déjenme, acababa de descargar, pero se me cerró. Déjenme lo pongo rápidamente en pantalla para que ustedes lo vean. Este artículo entonces nos servirá para discutir, paso número 1, una función, un tipo de DNA. Entonces, entre nuestro tema del día, que son tipos de DNA y funciones, pues este es un tipo particular. Y entonces, lo que ustedes van a discutir en este artículo, entonces vamos a ir abriendo nuestra rúbrica. Me falta detallar algunas cosillas, pero ya la podemos empezar a analizar. Entonces, pongamos atención, la voy a hacer así más grande para que se vaya viendo. Las portadas, entonces, no se les olviden. Las portadas es nombres, matrículas, NSR y equipos. Nombre, portada, NSR y equipos. Déjenme, se quedó está abierto. Y quiero ver el chat atrás siempre, por si en ese momento tienen una pregunta, inmediatamente me las ponen, ¿no? Que ya tengo toda la lista de los equipos. Ya su compañero Edwin me hizo favor de mandarme la lista de los equipos. Aún así, si hay por ahí alguien que no tiene equipo todavía, entonces rápidamente comuníquese con Edwin para que Edwin vea dónde quedan espacios para incorporarlos. Y entonces, Edwin, si ese fuera el caso, envíame nuevamente un email y ponme update del equipo fulano de tal, ¿no? Para que entonces ya no revise todos, pero el equipo que sufra alguna modificación. Entonces, no se les olviden nombres, matrículas completas, NSR del grupo y qué número de equipos son. Siempre es muy importante eso. Y por cada dato que a ustedes se les vaya olvidando, aquí entonces les voy disminuyendo la escala, ¿no? Muy bien. El artículo, entonces, está dividido en secciones, lo que yo puse aquí. Muy bien. Sí, la rúbrica del trabajo la abres desde acá. Mira, me voy a regresar para que vean. Me preguntan dónde está la rúbrica. Entonces, la rúbrica está en el folder. Este es el folder que dice Investigaciones 1. Si quieren, ya la pueden ir abriendo. Investigaciones 1 y esta dice Investigación 1. Ahí está tanto el artículo que van a descargar como dos rúbricas. Esta primera rúbrica fue la que abrí. Entonces, ahí le pueden dar clic. No he acabado de detallar la rúbrica, pero lo importante es, ¿verdad?, que está dividido en secciones similares a lo que ustedes tienen en el artículo. Entonces, vamos a observar el artículo. El artículo está, el abstract, resumen, eso no nos interesa, no les pedí nada de eso. Y con respecto a la introducción, en la introducción pues se habla de la historia. En todos los capítulos de introducción se habla un poco de la historia de estos elementos y lo que quiero es, no es que me traigan lo que Wikipedia dice o lo que el Thomson dice o lo que Victoria del Castillo dice, sino lo que este artículo dijo. Porque después vamos a comparar, ¿verdad? Entonces lo que quiero es que lean esta sección y vayan rescatando, ya dijimos, por cada sección, tal como lo hice yo ese día con el capítulo del libro que les di, por cada sección de historia, pues voy destacando qué es lo más importante de esa sección. Entonces, en el primero, ¿verdad?, en la primera parte de la rúbrica dice historia, y ahí dice, discuta cómo se presenta parte de la historia en este artículo. Debe ser exclusivamente de este artículo. No pueden traerme nada de ningún otro sitio. Después, nuestro siguiente punto acá, cuando ustedes van avanzando, viene clasificado por secciones. Y entonces aquí viene la clasificación de los elementos. Y acá entonces en la rúbrica dice tipos. Establezca las diferencias entre los tipos. Es decir, tienen que rescatar de ahí cómo están clasificados y qué características tiene cada uno de ellos. Entonces aquí en estas secciones, ¿verdad?, para este particular de tipos, creo que lo más conveniente, en vez de escribirlo en forma de párrafo para que nos quede como un acordeón para el examen, porque tendremos que saber los tipos,
A lo mejor lo más conveniente aquí sería que les ponga en la rúbrica hacer una tabla. A lo mejor una tabla va a ser lo más conveniente en esa. Es decir, en esa parte del artículo no dice discuta, ahí tengo que rescatar exactamente las clasificaciones y características de cada tipo. Entonces, este lo voy a modificar para que en vez de que diga párrafo, lo voy a modificar a la tabla para que sea más fácil que ustedes lo entiendan. Pero ven, el siguiente punto de la rúbrica dice opinión. Y aquí estamos hablando sobre la filogenia de los elementos móviles. Entonces me voy al artículo, ¿no? Aquí voy a pasar al paso número 3 de este artículo. Muy bien, estructura, no vamos a ver la estructura, porque la estructura lo vamos a ver en clase. Entonces el punto 3 de ese artículo no lo vamos a revisar. Todo esto se va a explicar en clase. Muy bien, filogenia. Aquí decía, en esta parte de la filogenia. Aquí está, número 4, punto número 4, filogenia. Y entonces aquí dice, opinión. Y la opinión entonces va a ser, después de haber leído esto, ¿qué opinan acerca del punto tal como se les está presentando en ese artículo? Tienen que buscar una diferencia entre discusiones, todos discuten, ¿verdad? Y en el otro es, pues yo opino que a lo mejor puede ser esto, es diferente. Como una opinión es como expresar mis pensamientos acerca de esta sección. Entonces aquí van a escribir para las secciones donde se pide opinión o discusión, siempre se les pone mínimo un párrafo compuesto de mínimo 15 renglones. Porque luego me hacen mini parrafitos, como de 3 oraciones y eso fue todo. Entonces, un párrafo compuesto de alrededor de 15 renglones, letra Times New Roman a doble espacio, y sí pueden escribir más, ¿verdad? Porque ahí dice mínimo. Pero ahí en el texto, ¿verdad? Normalmente les pongo no exceder de 3. Es decir, quiero que discutan o que me den sus opiniones, pero ya dije que no quiero que me pongan el libro, no quiero que me transcriban el artículo. Entonces lo que quiero ahí es que en un párrafo mínimo sean capaces ustedes de haber puesto una opinión o una discusión con el equipo. Es importante entonces que todo el equipo ponga una discusión, cada uno lo lee, pone sus puntos de vista, lo que rescata de cada lugar. Pues ya dijimos que no será el mismo punto de vista, aunque sea ejemplo, en el inicio de la clase discutimos una película y cada quien encontró diferentes puntos de vista y todos los discutimos, ¿no? Entonces eso es importante. Filogenia. Después dice la evidencia de los elementos móviles en las enfermedades. Es decir, en uno de los puntos aquí, ¿verdad? Y nos vamos al siguiente punto, que entonces me parece que sea el 5, hay un set de evidencias de algunos de estos elementos en algunas patologías y ustedes rescatarán qué patologías son, ¿verdad? Y discutirán si creen o no creen que esto es una evidencia real. Entonces, eso es una discusión acerca de las evidencias de estos elementos en eventos patológicos. Y al final, ¿verdad? Dice destaque los puntos más importantes. Destaque, es decir, van a leer, van a localizar y van a destacar una serie de puntos. Y aquí pueden poner el párrafo, aunque aquí dice 15 renglones, pueden ustedes describir o ir puntualizando cada uno y una mini discusión de cada uno. Entonces, esta es la parte final del artículo. Mecanismos de transposición, esto lo vamos a ver en clase. Cada uno de los títulos de la rúbrica está relacionada con estos puntos. Papel biológico. Y entonces aquí van a destacar, ¿verdad? El papel biológico de estos elementos, haciendo puntos, ¿verdad? Y discutiendo cada uno de los puntos que ustedes puedan destacar de esos elementos. Esto es parte de la funcionalidad del DNA y vamos a ir avanzando en nuestro tópico de funciones. Y cuando ustedes vayan haciendo su resumen, entonces observarán que algunas de estas funciones son similares a otras estructuras del DNA. Y entonces eso sirve importante para discutir finalmente qué son, ¿verdad? ¿Cuál es su rol? En qué patologías
se ha encontrado alguna evidencia, ¿verdad? De dónde vienen, ¿verdad? Diferencias entre los tipos propuestos por los autores, historia. Muy bien, ¿dudas? Dudas, acuérdense, ya le pusimos fecha para el día 20 de enero, fecha que no vamos a mover, no se os olvide. Bien, compañeros, que parece que no hay dudas. Muy bien, perfecto. Vamos entonces a entrar en, a ver, aquí dice, en el apartado de discusión también vamos a escribir por separado. ¿Cómo por separado, Alexis? ¿En qué te refieres como por separado? Cada apartado, sí, póngale título. Ajá, cada apartado, póngale el mismo título que tiene la rúbrica, para que así yo pueda localizar exactamente los puntos a calificar. Entonces, eso sí, gracias, Ara. Debe llevar cada punto. Muy bien. Por cada integrante, aquí no. Aquí vamos a hacer en conjunto. Vamos a discutir todo el equipo y todo el equipo vamos a poner nuestra discusión global, ¿no? Entonces, todavía no sería por cada integrante. A veces, en algunos detalles, sí pido opinión personal. Pero aquí, en este artículo, vamos a poner grupal. Muy bien. Entonces, ya contesté las dudas. Parece que ya no hay más. Si se les ocurre alguna otra cosa, acuérdense, váyanla escribiendo en el chat o hagan una lista de alguna pregunta que vayan teniendo, ¿verdad? Y la podemos ir poniendo en el update. Entonces, si ustedes tienen alguna situación, lo ponen en el update. Acuérdense que el update nos manda inmediatamente un mensaje a mí. Todos los updates me llegan inmediatamente al celular. Entonces, cada que ustedes ponen algún detalle, por ejemplo, aquí Francisco nos hizo saber que uno de los links no está funcionando correctamente, entonces ya yo le contesto ahí, ¿verdad? El detalle de la pregunta. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta que fuera de clase quieren comentar, ¿verdad? O no quedó claro, entonces lo vamos poniendo aquí en el update y yo desde ahí les voy contestando. Muy bien. Correcto. Entonces, vamos con la función. Vámonos a esta diapositiva. ¿Ah? Esta diapositiva me pone aquí cuál es la clasificación del DNA por el grado de repetición. Porque cuando estábamos discutiendo cómo era posible que el DNA no codificara únicamente 256 tipos de proteínas, como esos autores matemáticamente habían calculado, pero más, alguien por ahí dijo, bueno, tiene que ver a lo mejor cómo se repite. Correcto. Entonces, aquí vamos a establecer esta propuesta. Entre la propuesta que tiene esta tabla es la tabla de la antología. Y esta tabla que está aquí es de su libro Victoria del Castillo. Las dos tablas generalmente traen los mismos elementos y ahorita posteriormente las voy a destacar. Pero esta particular, esta que tenemos de la antología, es una parte de uno de los tomos viejitos, me gusta porque clasificaron de manera interesante al concepto de repetición. El concepto de repetición entonces lo ejemplificamos como tener un número limitado de piezas de ropa blanca, y entonces cómo las combino para parecer diferente, ¿no? Entonces eso es lo que pusimos como ejemplo de repetición. Ahora vean esto. Entonces voy a pedirles un ejemplo en el chat que ustedes me proporcionen. Vamos a ver. El DNA está clasificado en 3 grandes grupos. Y entonces aquí me dicen alta repetición. Aquí me dicen moderada repetición y aquí me dicen secuencia única. Y entonces vamos a entender esos conceptos.
Vamos a transportar este concepto, ¿verdad? Así como está hasta este punto. Vamos a poner la diapositiva como hasta aquí, ¿no? Vamos a ponerlo aquí para que ustedes lo puedan observar. Déjenme ponerla en el centro. Donde dice alta, moderada y única. Y entonces voy a pedirles un ejemplo de su vida diaria, Y quiero que me digan qué es algo de alta repetición en su vida. Vamos a entender el concepto para ver cómo lo transportamos a DNA. Muy bien. Muy bien. Despertar. Se despiertan todos los días, una vez al día, entonces 365 veces al año. Bien, entonces comen más veces al año. Muy bien, Ricardo, no seas malito. Ricardo Hernández, ciérranos tu micrófono. Ricardo, ciérranos tu micrófono. Muy bien, cepillado dental. Muy bien, Ricardo Hernández, ciérranos tu micrófono. Gracias. Comer, vestirnos y bañarnos. Entonces, son eventos entonces que nosotros identificamos el concepto de alta repetición. Es algo que hacemos todos los días o más de una vez al día. Muy bien. Ahora, moderada. Muy bien. Dice moderada, vamos a ver. Alguien puso ahí, hacer ejercicio, a lo mejor hago una vez a la semana, dos moderado, o 2 veces a la semana. Cortarse el cabello a lo mejor una vez al mes, o una vez cada 5 meses. Dices, compañera, arreglar la casa, ¿cómo? Eso debe ser de alta repetición. Ir al supermercado, porque ahora no podemos ir todos los días, entonces a lo mejor vamos una vez cada semana, o una vez cada 15 días. Muy bien, entonces ya vamos entendiendo el concepto de la diferencia entre alta y la diferencia entre moderada. Dice pago de servicios de la casa, ¿verdad? Es algo que se paga algunos una vez al mes, algunos cada bimestre, algunos una vez al año. Muy bien. Ahora, ¿qué sería un evento de secuencia única? Única. Piensen en algo que sea secuencia, que sea en la característica de único. Vamos a ver aquí. Dice, tener un hijo, pues a lo mejor no es tan único, porque si tienes 3 hijos, entonces ya pasó de ser moderada repetición, ¿no? Entonces, nacer, sí, porque solo lo puedes hacer una vez, ¿verdad? Solamente una vez puedes nacer y una vez puedes morir, compañeros. Cumpleaños, ahí por ahí quedó ese, pero creo que ese es moderada repetición, porque cada año se cumplen años, ¿no? Muy bien. Graduarte de un nivel escolar, muy bien, excepto después si haces una maestría, puedes tener 20 maestrías, o si haces un doctorado, puedes tener 3 doctorados, ¿no? A lo mejor de niveles básicos. Muy bien, puedes hacerlo una vez. Dice, dobles carreras, a lo mejor puedes estar cursando al mismo tiempo una doble carrera, a lo mejor eso puede ser algo único, muy bien. Algún evento astronómico, muy bien, correcto, un evento astronómico, un evento único. Muy bien, entonces ya entendimos el concepto. Dice su compañera primera comunión, muy bien. Ya entendimos el concepto entre alta, moderada y única. Ahora, vamos a transportar eso a DNA. En el DNA, entonces, solo tengo 4 elementos, ¿no? Solo tengo 4 elementos y debido a ese conflicto que existía con respecto a este pensamiento era ¿cómo puede ser que hay una clasificación por repetición del DNA, ¿no? Y este concepto, ¿verdad? De
de este orden para considerarlo alta, moderada o secuencia única. La secuencia única sería lo más fácil de identificar, porque secuencia única sería alguna secuencia al azar y entonces podríamos poner adenina, termina, citosina, T, T, G, G, C, C, A, T, C, A, T, C, C, T. Y así me puedo seguir, ¿no? Es decir, hay secuencias de DNA que no están repetidas en ningún otro lado del genoma. Estas secuencias particulares, llamadas únicas, dan como resultado o como producto un solo evento, ¿no? Que en genoma un solo evento sería un gen particular. Ejemplo, se habla de algún gen capaz de causar un evento patológico y donde si afecta la secuencia de ese único gen que produce esa única proteína, entonces el individuo sufre un evento patológico al perderla. En el DNA hay moderada repetición. ¿Y por qué hay moderada repetición? Porque resulta que hay sitios donde estas secuencias, ejemplo, una secuencia particular, pudiera estar repetido un X número de veces. Entonces vamos a poner 20 veces, está repetido, paréntesis, esta secuencia que aquí escribí, ¿no? Adenina, citosina, etcétera, etcétera, etcétera. Si la secuencia estuviera repetida en varios lugares del genoma, entonces podría calificar como un evento moderado. Es decir, entonces tenemos en el genoma secuencias que son similares, secuencias que son parecidas, no es exactamente igual, pero es parecida con algunas modificaciones, y cada secuencia parecida entonces tiene o igual función o diferente función o una función modificada. Entonces ahí ya vamos entendiendo el concepto. Ahora vamos a explicar el concepto de alta. Para que yo tenga algo en alta repetición, tendría que tener una secuencia, no repetida 20 veces, pero a lo mejor repetida 10 a las 6 veces, ¿no? De un mismo segmento. Sitios donde el orden de ese segmento es exactamente igual, repetido X número de veces. Entonces, durante el estudio del genoma se encontró aquí, entonces ya transportamos los tres términos. El de alta, lugares donde es exactamente, todo es exactamente igual, 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 igual. Y entonces dijeron, el DNA es predictivo, todo es exactamente igual. Pero luego se encontraron que había modificaciones en las secuencias, ¿verdad? Y que algunas se repetían moderadamente, con algunas modificaciones, y entonces dijimos esto, vamos a llamarlo moderada repetición. Y luego se encontraron secuencias que no estaban repetidas en ningún otro lado en ese orden particular. Con esto explicamos el concepto, cómo 4 únicas letras pudieron haber sido clasificadas, ¿verdad? 4 únicas letras correspondientes a los nucleótidos del DNA, pudieron ser clasificadas por grado de repetición. Ahora, vamos a conocer, me voy a regresar a las diapositivas, voy a volver a abrir esa tabla, ¿verdad? Esa tabla que tenía yo aquí, y esa tabla, entonces la vamos a empezar a explicar. Déjenme ponerla aquí. Ya perdí mis diapositivas. Ahí está. Vamos a empezarla a explicar. Vamos a ponerla un poquito más grande, grande, grande. Acuérdense que ustedes tienen este documento, ¿verdad? Que descargamos desde el inicio de la parte de esta sección, ¿verdad?
y vamos a conocer los diferentes tipos. Entonces, entre los tipos, voy a dejarlo así de cortito, aquí. Entre los tipos, vamos a iniciar a ir discutiendo en la clase las diferentes funciones de los tipos propuestos localizados para las estructuras en el genoma. Y entonces vamos a conocer y van ustedes a aprender, porque esto generalmente estas sí son preguntas de examen, por el grado de repetición, cómo se clasifica, o cuál es la característica de algunos de estos tipos que me van a dar de ejemplo en esta tabla. Y vamos a iniciar con este que se llama ADN satélite. En nuestra tabla de Victoria del Castillo, vean, aquí está la tabla de Victoria del Castillo. En nuestro libro Victoria del Castillo también nos ponen el ejemplo y me ponen principales clases. Clases. Y aparte de poner clases, y aquí me pone del DNA humano, porque obviamente por ahí alguien me dijo, sí, el cromosoma depende del número de la especie, ¿no? Y también entonces, clases de DNA humano. Y aquí ponen no codificante o repetido en tándem. Y entonces vamos a entender la palabra tándem. Y quiero ver si alguien en sus lecturas identificó, cuando me dicen la palabra tándem en el libro, ¿qué me quieren decir? Vamos a ver si alguien identificó. Muy bien. Dice repeticiones de dos o más. Muy bien. Vamos a ver si podemos transportar el concepto. ¿Qué sería un ejemplo de tándem en su vida cotidiana? Vamos a pensar. Un ejemplo de un tándem. Dice que se repite en la misma secuencia, sí, pero también en la misma forma y posición. Entonces eso también tiene importancia sobre la palabra tándem. Entonces voy a darles un ejemplo. Vamos a decir que si tomamos un asiento en el estadio, una forma de asiento particular, entonces si miramos todo el estadio, nos daremos cuenta que hay, no sé, hay estadios como de 10,000 gentes, ¿no? A 10,000 bancas exactamente iguales. Entonces ya podemos ir a, dice su compañera, ¿qué tal una serie de luces de Navidad? Luces de Navidad, correcto, entonces sería cada luz, cada punto de la luz representa un tándem que constituye, vamos a ponerlo como si fuera una imagen en el pizarrón, ¿no? Cada una serie de la luz de Navidad constituiría una secuencia de nucleótidos. Vamos a ver si esto fuera la secuencia de nucleótidos y cada que hace la lucecita acá, si esto fuera la luz de esa secuencia, ¿verdad? Cada entonces que hay un bulbo de luz, entonces esta secuencia desde este punto hasta este punto, ¿verdad?, constituiría una secuencia tándem. Tiene que estar en la misma forma y posición y función. Entonces eso es lo que entendemos por tándems en el DNA, secuencias exactamente iguales, en el mismo orden. Como así yo puse el ejemplo de algo más grande como un estadio, ¿no? En donde las bancas son exactamente iguales. Son tan exactamente iguales que cuando ustedes entran al estadio y tienen que buscar la que está numerada con el 1352, pues tienen que buscar las secciones, tienen que tratar de encontrar dónde está. A lo mejor se tardan 20 minutos localizando su asiento. ¿Por qué? Porque todos se ven exactamente igual, ¿no? Entonces, ese es el concepto de tándem. Muy bien, ¿nos quedó claro? Nos quedó claro el concepto de tándem. Muy bien, pónganme en el chat, ¿quedó claro el concepto de tándem? Muy bien. El concepto de
tándem es tan importante en el DNA, muy bien, dice su compañera Aramis, que si podría dar otro ejemplo. Sí, voy a dar varios ejemplos. Los tándems pueden ser cortos o largos. Hay tándems pequeños y tándems grandes. Ejemplo, y ahí entonces tengo a la vista, no tengo a la vista para ustedes. Ahí está, listo. Esta imagen del libro de Victoria del Castillo. Y vean, por ejemplo, aquí me dicen, ¿cuál es el tamaño de la unidad repetida? Entonces, ¿cuál es el tamaño del tándem? Tamaño del tándem. Y por ejemplo, acá me dice, ¿verdad? El DNA satélite per se, porque hay varios tipos de satélites, y entonces el más largo de los DNA satélites son 171 pares de bases. El más común es este DNA satélite alfoide, 171 pares de bases continuos exactamente en la misma secuencia. Mientras que aquí me dicen, ejemplo, esta familia beta del DNA tiene tándems de 68 pares de bases. 68 pares de bases. Aquí tengo otro que tiene 25 pares de bases o algunos tienen 48 pares de bases. Vean estos. Estos dos que están aquí es solo esa secuencia. Adenina, timina, citosina, citosina. Esa es la secuencia del tándem. Aquí tiene la otra. Guanina, guanina, adenina, adenina, timina. Esa es la secuencia del tándem, repetida X número de veces. Si solamente está esa secuencia una sola vez, entonces ya no es un tándem. Un tándem tiene que ser secuencias consecutivas del mismo exactamente orden. Y vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué tal que todos estuviéramos de vuelta en el salón de clases? Y lo que yo he notado en los salones de clases es que a los estudiantes les gusta sentarse en una banca particular. Y entonces, cuando veo eso de que cada uno se sienta en una banca particular, aquí voy a poner un ejemplo. Voy a regresar al pizarrón. Muy bien. Si en un salón de clase, cada estudiante se sienta en un orden particular, entonces aquí le vamos a poner una flecha, ¿no? Flecha. Cada uno se sienta en un orden particular en las bancas del salón. Para que sea considerado tándem, tendría que ser que en otro salón llegan, y entonces vamos a ponerles letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L. Esos 6 estudiantes se vuelven a sentar en el mismo orden, en otro salón, exactamente en el mismo orden. Este es el mismo tándem. Este es el mismo tándem. Y además ese también se sientan en otra clase que tienen, en otro salón, exactamente igual. Entonces tendríamos que decir que tenemos un tándem y contamos el número de elementos, ¿no? Y dicen, aquí son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12 y las unidades en el DNA se escriben como pares de bases. ¿Por qué como pares de bases? Porque se entiende que el DNA es complementario, ¿verdad? Voy a escribir adenina, timina, citosina, guanina, y entonces su complementario en la cadena del DNA siempre es timina, adenina, guanina, citosina. Siempre son complementarios. A cada uno de estos escalones del DNA se le llama par. Y entonces esto dice pares. Cada uno de los pares de bases de ese DNA son exactamente iguales en la misma condición. Repetido, ejemplo, aquí dices, tiene estos 12 pares de bases en esa secuencia, repetido 3 veces. Entonces, para que sea considerado un tándem, tiene que ser una secuencia repetida en un orden particular. Ahora, me regreso a la pregunta de Denise. Denise me pone ahí,
es necesario que sea no codificante. Entonces vamos primero a ver si entienden qué significa codificante y qué significa no codificante. Vamos a tratar de ir elucidando la terminología que me proporcionan. Codificante y no codificante. Porque en esa tabla arriba decía tándens no codificantes. Sin embargo, hay tándens que sí son codificantes. Entonces, cuando me dicen eso en el DNA, vamos a ver, ¿qué me quieren decir? Quiero ver si alguien sí sabe la respuesta, si no yo la voy a explicar, ¿no? Son términos que no son familiares para ustedes. Muy bien, dice Edwin, 10 minutos. Correcto, Alexis. Cuando me pone la palabra codificante, voy a poner aquí, codificante, quiere decir que una secuencia particular de DNA, del orden que tiene, hace una copia de RNA, y este es el RNA, este es DNA. Y que este RNA finalmente va a ser tomado por los ribosomas y va a producir una proteína. Ya esto se le llamó codificante. Codificante, el término dice produce un producto, y el producto en el DNA es que haga un RNA, o el RNA que haga una proteína. Muy bien. Ahora, cuando dice no codificante, muy bien, Denise, transforma el mensaje en un producto, que en este caso DNA, RNA y RNA la proteína, que ya vimos que puede ser en otras direcciones, por eso discutimos el dogma. Cuando dicen no codificante, significa que este segmento, entonces lo voy a poner en otro color, el otro segmento de DNA, cuando me dicen esto es no codificante, quiere decir que este segmento de DNA, con su secuencia particular, aunque yo force, ¿verdad?, de manera in vitro a que una maquinaria transcripcional se una aquí, no produce productos, no hace copias de RNAs, nunca va a generar proteínas. Y entonces vamos a discutir en nuestra siguiente clase, no ahorita porque ya nos estamos concluyendo esta primera introducción de cómo vamos a estudiar el DNA. Y vamos primero a estudiar de acuerdo a nuestras diapositivas. Primero vamos a explicar de estas diapositivas, ¿verdad? Vamos a entrar a qué es, ya explicamos ahorita el tándem, ¿verdad? Vamos a conocer uno de los tándems más importantes y vamos a hablar del centrómero. ¿Qué es el centrómero? ¿Cuáles son sus funciones? De este DNA importante de repetición. Y luego vamos a ir pasando, como ya está repetida esta tabla, ¿verdad?, vamos a dejar los transposones al final porque esa es nuestra investigación. Pero vamos a hablar de estos que son moderadas de repetición, que se llaman familias génicas, telómeros, mini satélites y microsatélites. En ese orden vamos a ir avanzando. Entonces vayan revisando, perdón, no les compartí, están viendo las diapositivas. En las diapositivas, en esa tabla, vamos a ir avanzando en este orden particular, ¿verdad?, excepto para transposones y retrotransposones, porque este tema lo vamos a ver hasta que ustedes hagan su investigación y entonces ahí es donde lo vamos a discutir. Entonces este tema lo vamos a dejar al final. Muy bien, entonces el día de mañana vamos a iniciar, ya entendimos esta clase, entendimos conceptos relacionados a cómo clasificaron y por qué se dice codificante y no codificante, esa es la función. Muy bien, vamos a ver. Correcto, entonces codificante no produce ninguna proteína o no produce ningún RNA, ninguna de las dos versiones, esos serían los productos. Muy bien, la caja Tata, muy bien, la caja Tata, Nori, se pensaría que es secuencia única, pero debido a que existen todos los genes, y tengo 30.000 genes, entonces pasa a ser moderada repetición, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque es un elemento que existe en muchos lados. Entonces pasa a ser
moderada repetición. Muy bien. Voy a poner la lista. Vamos a la lista. Muy bien, vamos a empezar hoy de abajo para arriba. Muy bien, Neftalí. Muy bien, ya saben si participaron, me ponen por favor participación. Gerardo. Oscar. Muy bien. Nori, muy bien que ahí estuvo participando en la clase. Anayeli. Juan Pablo. Itzel. María. Perdón. Alexis. Saray. José. Saraí. Gonzalo. Arturo. Lorena. Sheila. Miranda. Miranda Denise. Muy bien. Edwin. Francisco. Camila. Abigail. Luis Jaime. Luis Jaime. Lilia. Monse. Elliot. Ricardo. Ingrid. Elizabeth. Saradit. Miriam. Sebastián. María. Muy bien. Aramis, que estuvo participando. Anaí. Ya vi. Ángel. Es que creo que Ángel ya había respondido aquí abajo, pero no lo veo. Aquí está ya. Muy bien, no veía su respuesta. Alan. Diana. Daniela. Montserrat. Bueno, déjenme ver, aquí había un comentario hasta abajo. Déjenme ver de quién fue. Muy bien, vamos a rechecar. Lorena. ¿Listo? Ya está Lorena. Y ahí de Montserrat. Listo, nos vemos mañana. Montserrat, ¿cuál de las dos Montserrat eres? ¿Eres esta Montserrat? Ya te puse participación.
Ah, bueno, sí, ya está. Ahí está. Muy bien, listo. Hasta mañana.